Bloque internacional. Surge una nueva polémica entre Perú y Chile tras el fallo de La Haya, luego que Perú difundiera un mapa donde figura como peruano el triángulo terrestre, un área de 37.000 kilómetros cuadrados que, según el gobierno del país sureño, es parte de su territorio. El canciller de Chile, Alfredo Moreno, confirmó que enviará una carta de reclamo a Perú por ese acto que consideró incorrecto. Asimismo, negó que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, esté usando ese tema para aumentar su popularidad, tal como lo aseguró el coagente peruano José García Belaúnde. 3 muertos es el saldo de la violencia desatada durante la marcha de estudiantes en Venezuela, donde fueron duramente reprimidos por la fuerza policial de dicho país. La movilización, pensada inicialmente como pacífica, se realizó en rechazo a un régimen que consideran dictatorial por la inflación, el cierre de 9 diarios por la falta de papel, entre otros factores de la crisis que se vive en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro manifestó que las protestas son una corriente nazi-fascista y solo busca traer violencia al país. Y en los Estados Unidos, el presidente Barack Obama firmará un decreto que permitirá aumentar el sueldo mínimo de los empleados del gobierno a $10.10 la hora. Esta medida pretende servir de ejemplo para que el Congreso apruebe una ley que permita a todos los estadounidenses gozar de un aumento en el salario básico. La norma se aplicará a los contratos que se firmen desde el 1 de enero del 2015. Según informó la Casa Blanca, esto beneficiará a cientos de miles de estadounidenses que trabajan para el gobierno federal. Y ahora nos comunicamos con nuestro corresponsal en Puno, Sebastián Velázquez, para que nos diga qué está pasando con los transportistas de esa localidad. Adelante, Sebastián, te escuchamos. Carretera Puno-Juliaca, donde un grupo de transportistas de la empresa Virgen de Fátima ha bloqueado la vía con sus buses, obstaculizando la circulación vehicular. La protesta, según los transportistas, es para exigir al presidente del gobierno regional, Mauricio Rodríguez, la inmediata destitución de la directora regional de circulación terrestre, Ana Luzmila Aracayo Quispe, porque no se les permitiría la ampliación de rutas y por ciertas irregularidades en su gestión. Pero cabe resaltar que, acorde a la versión de otros transportistas, los empresarios de Virgen de Fátima pretenden acaparar toda la ruta de transporte interprovincial. También, hace unas horas llegó a este lugar el fiscal de prevención del delito, junto a efectivos de la Policía Nacional, para colocar papeletas a los conductores infractores. Ahora, por su parte, la funcionaria Aracayo Quispe indicó que no tiene ningún inconveniente con entablar un diálogo con los manifestantes en su misma oficina, siempre y cuando estos estén abiertos a iniciar una conversación pacífica. Bueno, esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Desde la vía Puno-Juliaca informó Sebastián Velázquez para Agenda Nocturna. Adelante, estudio. Gracias, Sebastián. Por favor, quédate ahí para cualquier información. Y en breve tendremos las noticias deportivas más resaltantes de la jornada a cargo de Natalie Andía, quien ya se encuentra en el estudio. Buenas noches, Natalie. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Stephanie. Les tenemos, y así es, amigos, les tenemos todos los detalles de lo que han sido los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. También volvemos con el resumen de la Copa Inca Movistar. Ya regresamos. Señora, acá está su ropero. Me voy y me jaló el carnero. Porque no estás dispuesto a lo que sea. Señora, por aquí está el mueble que buscaba. Llegó Promart, ropero con tocador y espejo a solo 299 soles. Y pagando con tarjeta O, 50% de descuento en la compra de cualquier cómoda. Promart Home Center, hagámoslo juntos. Empieza el cole, empieza full. Hoy y mañana. Ven al Gran Sierra Puertas Escolar y llévate 20% de descuento en útiles escolares y 5% de descuento en artículos de cómputo. Ten tu lista escolar completa. WOM, donde comprar es un placer. Hola, ¿qué le pasó? Nada, está enviando su trabajo final al profesor de literatura y se quedó sin internet, sin wifi. ¡Lo mandé! ¡Lo logré! Este mes, por regreso a clase, te duplicamos tu bono inicial. Con Internet Claro prepago, recarga y navega cuando quieras.
amigos, arrancamos el bloque deportivo con el cierre de la primera fecha de la Copa Inca Movistar que se realizó el pasado domingo. Esta fecha solo tuvo 10 goles y 3 partidos empatados a 0. Los partidos empatados fueron San Simón versus Unión Comercio, Sport Huancayo versus Los Caimanes y León de Huánuco versus Alianza Lima. Aquí la nota con todos los goles. El primer partido fue San Martín versus Cienciano 2-0, que se jugó en el estadio Alberto Gallardo. El primer gol fue a los 6 minutos de iniciado el compromiso por el uruguayo Santiago Silva Jerez. A los 3 minutos siguientes volvió a marcar el equipo santo con un tanto de Luis Pereda que definió de manera magnífica frente al arquero Morales. Así el equipo santo obtuvo la victoria. El siguiente partido fue realizado en Surcos, en Cusco, versus el Garcilaso, Sporting Cristal. A los 8 Ferreira abrió la cuenta para el equipo cusqueño. Sin embargo, Carcaterra empató a los 72 minutos. El equipo cervecero lo pudo ganar, pero Ávila falló un penal a los 5 minutos antes del final. El partido que se realizó en Cajamarca, versus el UTS versus Melgar, acabó definiéndose en el último minuto gracias a un gol de Rafael Farfán, quien puso en derrota al equipo arequipeño. El partido que se realizó en Chiclayo, Juan Aurich versus Intigas, nos regaló el partido con más goles, 3 para Aurich y 1 para Intigas. El primero lo convierte Junior Visa y el segundo es un tiro libre soberbio de Germán Pacheco. Pero el descuento de Intigas lo logró Carlos Orejuela. Sin embargo, minutos antes de acabar, Aurich volvería a marcar mediante Hernán Rengifo. Aquí está, que probablemente sea uno de los candidatos de goles a la fecha. Soberbio el Esparta. Y el último partido con goles se realizó en Ate y el único gol fue de Luis Tejada para César Vallejo. Y así terminó la jornada. Bueno, como bien tenemos a saber, los Juegos de Invierno de Sochi 2014 se realizan en Rusia y aquí tenemos el medallero para explicarles un poco. Tenemos a Alemania con el que el lunes logró la 8ª medalla de oro y esa medalla se la dio en saltos de esquí por los equipos masculinos. Alcanzó así, como les dije, 8 títulos olímpicos en Sochi y amplió su ventaja en el alto medallero. Tras Alemania figura un grupo de 6 países con 5 medallas de oro en Sochi 2014. Está formado por Rusia, que este lunes ganó el título de parejas de bobsleigh, Holanda, Estados Unidos, que venció en danza sobre hielo, Noruega, Suecia y Bielorrusia, gran vencedora de la jornada, al lograr 2 oros, el de Aston Kuzhnir, el salto acrobático de esquí, y el de Daira Damarcheva, que logró su 3ª corona en Sochi a prueba femenina de la salida masiva de Baitón. Los estadounidenses Merle Davis y Charlie White lograron la medalla de oro en danza de hielo este lunes en los Juegos de Sochi 2014, convirtiendo en la primera pareja de su país en lograr un título olímpico. Y en otras informaciones, grandes figuras del fútbol brasileño salieron en defensa de su compatriota Tinga, jugador del Cruzeiro, quien fue víctima de discriminación en el juego de Real Garcilaso durante el partido de la Copa Libertadores, ¿no? Neymar, Ronaldo y Ronaldinho se pronunciaron a través de las redes sociales. Aquí la nota. Que le profirieron los hinchas de Real Garcilaso ha sido total. Parece que tem uns gritos estranhos aí quando o Tinga pega na bola. As coisas mais idiotas, mais ridículas, mais ridículas. Su compañero Julio Baptista escribió en Twitter: lamentables estas cosas que sucedieron en Perú. Estadios sin condiciones de juego, seguridad, racismo. ¿Será que la Conmebol se pronuncie? Neymar también ha apoyado al mediocampista, así como lo ha hecho el defensa brasileño que juega en el Bayern Múnich, Dante, con una peculiar foto.
El hashtag fechado como Tinga se ha convertido en tendencia en Twitter. El experimentado volante de Cruzeiro es el último jugador de un inmensa lista. Jugadores como el francés Patrice Evra, que fue insultado por el uruguayo Luis Suárez, o Kevin Prince Boateng, que paró un partido porque no dejaban de molestarlo por el color de su tez. Son algunos de los casos más sonados. Roberto Carlos, que dejó un partido en Rusia porque le tiraron un plátano. Y quizá el jugador que ha soportado más de estos hechos es Mario Balotelli. Incluso, en una ocasión, se retiró de un encuentro llorando por los cánticos de los hinchas del Napoli. ¿Hasta cuándo más con el racismo? Y con esta nota lamentable, y esperamos que no vuelva a suceder en nuestro país, nos despedimos de Bloque Deportivo. Conmigo será hasta mañana. Hasta luego. Gracias, Natalie, por la información deportiva. Y a continuación vamos a presentarles lo mejor de la web, lo más visto y comentado en las redes sociales, que siempre nos traen cosas interesantes, además de graciosas. Veamos. Bien, acá vemos una caricatura que está circulando por las redes sociales que hace alusión al aumento de sueldo de los ministros, como siempre Carlín con sus caricaturas tan famosas. Pasamos a la siguiente. Una vez más, Carlín, que su verdadero nombre es Carlos Tobar, toma a Zenaida Uribe con su tema, ¿no?, que ha sido bastante criticado por distintas bancadas. Siempre Carlín atento a toda esta situación política y haciendo sus caricaturas que a todos nos gustan. El siguiente, por favor. Bien, ahora vamos con un tuit de Mauricio Mulder que dice: si los aumentos son para atraer talentos, que se vayan los ministros, porque ellos entraron solo por 15.000, sobre todo Castilla. Nuevamente hace alusión al aumento de sueldo a los ministros. Jorge, hay gente que ha opinado en las calles que el cargo que tienen los ministros es por vocación. Sí, mucha gente ha criticado este sueldo de 30.000 soles que se le quieren llevar los ministros, ¿no? Veamos con el siguiente que hemos encontrado en la web. Es el tuit del presidente Ollanta Tazo, ¿no?, que nos dice: expresiones como las de ayer en un partido de fútbol deben originar indignación e impulsar nuestra lucha contra todo tipo de discriminación. Países como el nuestro, que es pluricultural, no debería haber discriminación de ningún tipo. Vamos con el siguiente. Finalmente, un tuit de Jefferson Farfán. Dice: me parece lamentable enterarme a la distancia lo que ocurrió anoche en el partido de Copa Libertadores con jugador Tinga de Brasil. Este tipo de cosas no deben suceder en ninguna parte del mundo y por eso hago un llamado para que no ocurran en mi Perú. Aquí, por encima de todo, somos personas y seres humanos y merecemos todos el mismo respeto. No al racismo, es lo que dijo Jefferson Farfán en su cuenta de Twitter. Esperemos que la Comisión de Fútbol tome cartas en el asunto para que nunca más se vuelva a repetir todo este caso de racismo. Bueno, amigos, estas han sido las noticias más importantes de hoy. Nos volveremos a encontrar en nuestra edición de mañana. Siga con la programación de UTP TV. Que tenga una muy buena noche.